cuando ya casi iba a cumplir 14 años, una noche me llamó y me dijo que necesitaba decirme algo, pero que bajara. Me dio la indicación, me mostró un árbol que estaba como a 1 kilómetro, que era muy alto, que bajara hasta ese árbol derecho, que nos encontrábamos allá, que necesitaba decirme algo muy importante, mismo que el Zeus. Yo, por supuesto, desde los 5 años hasta esa edad, yo siempre creí que él era el enviado de Dios, y yo confiaba totalmente en que él era el enviado de Dios. Yo no me dejé, las veces que siempre acompañé a Piltojas, no me dejé quitar la ropa. Él intentó varias veces, pero no, yo no me dejaba, me inventaba que tenía el periodo, siempre, pero siempre me tocaba ir con Piltojas. Hasta que un día, eso fue ya como en pleno mediodía, fui con Piltojas y fui con otra muchacha, y entonces ahí fue cuando pues empecé como a compartir con las otras muchachas, porque por ejemplo con una compañera, ella llevaba más tiempo que yo, y ese día él tuvo relaciones con Piltojas y con la otra muchacha delante de mí. Tuvo relaciones con ambas. Piltojas era feliz, era encantada cada vez que Kelly le decía que se quitara la ropa. Esa mujer no se cambiaba por nadie. A mí me pareció asqueroso, a mí me pareció repugnante. Yo empecé a llorar, yo le decía que yo no quería. Entonces, conmigo, se puede decir que yo no se la puse fácil, yo no se la dejé fácil y yo luché hasta lo último. Me acuerdo de eso. Entonces sacó el arma y pues uno se sentía, yo me acuerdo que yo me sentía intimidada y yo comencé a llorar, pero no sollozando, no haciendo ruido, sino me salían las lágrimas. Me sentía como en algo surrealista, porque no podía creer lo que estaba a punto de pasarme y esa situación en la que estaba inmersa. Obviamente pues él pone ahí el bolso con el arma, sacó la capa vino tinto, la extendió, me pidió que me acostara, con esa mirada morbosa y asquerosa empezó a decirme cosas. Ya me dijo que me quitara pues una manga del pantalón, solo de una pierna, y comienza a besarme, pero era un beso que obviamente este señor ni siquiera sabe besar, es un asco, con ese aliento putrefacto a mortecina que mantenía, y estoy segura que todo el mundo sabe a qué olía, porque él se sonaba esos mocos y olía a leguas. Asquerosísimo. Entonces, pero lo que hacía era jalarme la lengua tan duro que al otro día yo podía casi comer porque me dolía muchísimo la raíz de la lengua. Y luego a chuparme los senos. Era una porquería, en serio. Pero y a chuparme los senos asquerosamente, que al otro día yo tenía unos morados gigantes, no me podía ni siquiera poner bien el sostén porque me dolía. Y ya él de una vez lo que hace es penetrar y pedirte que hagas unos movimientos circulares y que cuentes 33 para un lado, 33 para el otro, pero una mirada morbosa, asquerosa, empieza a emitir palabras como mamita rica, deliciosa, princesa rica, asqueroso gas. Entonces eso es un escenario muy grotesco de uno pensar que era es que Dios con cuerpo físico, un ancianito ahí que no mataba ni una mosca, y ver a este viejo asqueroso, morboso, depravado, haciendo y diciendo todo eso. Yo era llorando, yo lo único que hacía era mirar al cielo, porque pues estábamos en el monte, mirar al infinito, y pensaba un montón de cosas,
algo triste, tenía rabia, tristeza, impotencia, desazón porque no sabía qué hacer, como con quién contar, a quién decirle, cómo hacer, cómo irme, pero estaba mi familia de por medio, pero estaban estas amenazas, pero tenía un arma al lado, o sea, eran muchas cosas. Entonces Teas me dijo que tenía que ir con ella, y eso fue un día a la madrugada, como la hora del sacroponestón. Siempre antes del sacroponestón todas las personas tenían que ir a Rea. Entonces ella fue por mí a mi cabaña, me recogió y me llevó por ese lugar. Me dijo que yo debía aprender a andar sin linterna prendida, porque nadie podía enterarse de que yo estaba por esos lados. En esa época que me tocó empezar a mí a ir, pues yo duré unos años, y cuando yo llegué ahí, a mí me tocaba, era ahí en la zona de Puente Arriba. Él dormía en la camioneta blanca, ahí en el puente, en Puente Arriba, él dormía ahí, y la zona de Rea de él cogía por un pedrero hacia abajo, por el río, y ahí él se desaparecía y llegaba como al punto donde yo les estoy contando. Y ahí, pues la primera vez que ella me llevó, él me dijo que me tenía que quitar la ropa. Entonces a mí me dio mucho miedo, y entonces él me dijo: tranquila, que las dos lo van a hacer, o sea, Teas, la que iba conmigo. Entonces ella también se quitó la ropa, pero pues solamente la ropa de encima, se quitó la camisa y se quitó el pantalón. Yo tenía unas botas que eran de caña alta y tenía que desamarrarme todos los cordones para poderme quitar el pantalón. Entonces yo me quité el pantalón y me coloqué de nuevo las botas, pero sin amarrármelas. Y bueno, él me dijo que me tenía que quitar la ropa, y yo no me quise quitar todo, yo quedé igual que ella. Y ahí entonces él empezó a tocarme, y cuando me comenzó a tocar, a mí me dio muchísimo miedo. Yo empecé a temblar, yo empecé a llorar, eso para mí fue terrible. Entonces yo cogí mi ropa y pues salí corriendo con los cordones volando, yo salí corriendo. Morales Sierra alias Kelium se proclamó dios del mundillo Tao, al que reclutó por los pueblos de Colombia engañadamente con técnicas sugestivas de promesas de salvación y llevarlos a los soles. Se tomó muy en serio el papel de padrastro regañón de un pueblo rebelde, al cual pretendió corregir para supuestamente perdonarles de todos los delitos. Dice nuestro sacratísimo padre Kelium Zeus Induceus: licéncieme, Padre e Hijo mío, hacerle a cada una y a cada uno un perdón general y total, de absoluta inti todos los delitos que haya cometido. Sus sermones moralistas logran conmover la masa y gana terreno sobre sus adeptos. De esta forma se aprovecha de que tiene un pueblo a sus pies para acercarse a las niñas hijas de los miembros de su secta, para dar rienda suelta a su desenfrenada lujuria por las niñas vírgenes. De forma muy astuta y clandestina lanza un plan donde logra con ayuda de su esposa Afrodita y otras proxenetas entrenadas para el oficio, entre ellas Teas Oyetrán, Piltojas y Tobashla, y les ordena embaucar decenas de niñas menores de 14 años de edad a lo largo de su secta. Las convence de que son las vestales de Cristo, y las induce bajo chantajes y amenazas a copular con él secretamente para que le entregaran sus hidrógenos en la codiciada práctica sexual de la llave Tao. Las víctimas cuentan que este tipo, yendo en contra de su propia doctrina de castidad, la mayoría de las veces fornicaba o derramaba su semen fuera de ellas. Kelium profanó el sagrado pacto entre parejas legítimas que buscan la fidelidad y castidad, hechos que van en contra de sus propias enseñanzas, llevando a cabo sus más bajas inclinaciones pederastas de adulterio y fornicación en la zona de Rea, lugar que representa la muerte y el abismo. Todo apunta a que estas prácticas pertenecen a ritos de magia negra para buscar poder y reconocimiento. A todas ellas las hace guardar silencio con amenazas de condenarlas al infierno y grandes karmas, y logra que muchas de ellas guarden silencio. Lo que Kelium no se imaginaba es que algunas de ellas lo denunciarían públicamente, como a las que tildó de Scooper, y fue un escándalo público del que supo salir librado con sus tácticas de manipulación, amenazas y condenas. Pero muchas de ellas tarde o temprano iban a contar estos abusos, y hoy,
Varias de ellas se atreverán a contar con detalles cómo fueron violadas y esclavizadas sexualmente por Morales alias Kelium. Si estáis aquí para ver este video es por dos razones. La primera es porque sois una persona investigativa que quiere conocer más al respecto sobre el macabro mundo de las sectas. La segunda razón es porque habéis pertenecido o perteneces a una de ellas. Pues bien, cualquiera que fuere el motivo, gracias por estar aquí. Poned atención a las innumerables tácticas que estos líderes de sectas emplean para captar nuevos miembros. Oiremos a Miguel Perlado, un psicólogo psicoterapeuta experto en sectas. Él va a abrir la brecha del oscuro camino que conduce a ellas. Explicará el comportamiento recurrente de estos líderes que se autoproclaman Dios o seres con poderes especiales para llamar la atención de sus oyentes. Además, estos individuos poseen una desmesurada sed de poder y control sobre las masas. Nuestro prefacio no termina aquí. Existe una considerable lista de síntomas que se presentan en los líderes de sectas que debéis conocer e identificar para que no caigas en ellas, y si estáis dentro de una, salid lo más pronto como os sea posible. Estos líderes perfeccionan sus técnicas de manipulación de tal modo que las usan como arma secreta para influir en el pensamiento, el lenguaje, el sentimiento, la voluntad y el carácter de los adeptos sin que la mayoría de estos lo noten. Su lavado cerebral es tal que le entregan el absoluto control de sus vidas, cayendo en la doblegación y sumisión dependiendo de la aprobación de su líder. Analizaremos a una secta en especial, que se muestra públicamente como una comunidad religiosa e inofensiva, que enseña cosas aparentemente positivas para la salud y el espíritu, pero detrás de esta fachada filántropa, sus líderes Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelium, y su hijo mayor Joab Morales alias Samael o Miguel, los autoproclamados dioses de los Taos en Colombia, han hecho a sus anchas un emporio lucrativo vendiendo perdones, apodos y la salvación por varios países. Entrevistaremos a varias de las víctimas de abuso sexual en manos de Morales Sierra alias Kelium en uno de los templos, cuando éstas eran monjes niñas entre los 11 y 15 años de edad. Ellas nos contarán con detalle la pesadilla que vivieron en manos de su raptor, el líder de la secta Tao judía. Está acusado de violación de menores de 14 y 18 años de edad, presuntamente es el autor intelectual de varios homicidios de exmiembros de la secta, es acusado de concierto para delinquir, porte ilegal de armas, entre otras acusaciones. La justicia colombiana dictó sentencia a Morales Sierra, y a uno de sus cómplices en el 2017 a pagar 16 años y 6 meses por secuestro extorsivo, aún no ha sido capturado. Fingió su muerte y desaparición del ojo público después del allanamiento para burlar las autoridades. Aún sigue vivo y prófugo de la justicia. Lo han visto viviendo en el país de Ecuador con su actual concubina y decenas de monjes que le acompañan, entre ellos sus sirvientes y sus guardaespaldas. Desde entonces en su exilio, sigue manejando su secta con su hijo mayor alias Elohim Miguel, su exnuera Falabit Calgaia. Usa nuevos apodos como Arribajo, Talgeaber, Rubla etc. De esta manera sigue administrando su industria para recibir los ingresos de ventas de apodos, productos y diezmos de todo el mundo mes a mes del denominado pueblo de Dios. ¿Cómo logran estos líderes sectarios ganar nuevos adeptos y mantener engañando a sus miembros? Estas y otras preguntas las responde Miguel Perlado. Las sectas son grupos complejos, siempre que con una estructura jerárquica y piramidal, con la presencia de un gurú carismático que exige una devoción y una dedicación que es de tipo explotadora y que finalmente puede acabar desembocando en diversos niveles de daño emocional, personal y económico sobre las personas. Las personas terminan entrando en dinámicas de sectarismo por muy diferentes motivos. Lo que la experiencia nos muestra es que en general el momento de entrada tiende a coincidir con un momento de crisis personal que aumenta la vulnerabilidad a la seducción de este tipo de grupos. No hay que olvidar tampoco que en las sectas a uno le entran
no entra, le entran, y estos grupos lo que hacen es escoger cuál es el mejor momento de toda tu trayectoria para acabar entrándote. La entrada en este tipo de grupos es suave, progresiva y no necesariamente pasa por una ruptura a corto plazo. Las personas entran en un proceso de seducción, se les embelesa con argumentos y con prácticas y con promesas ilimitadas, y uno entra tan suave que ni se percata hasta que ya lleva un tiempo de vinculación y el grado de explotación va en aumento. Por lo general, la gente tiende a pensar que las sectas hacen cosas esotéricas, extrañas, muy raras o alejadas de la realidad más inmediata, ¿no? Y lo cierto es que las sectas lo que hacen es emplear tácticas mundanas de influencia social, lo que pasa que llevadas a un extremo que no es ni permisible ni ético. En este sentido, entre una de sus prácticas bastante esencial es anular de todas las maneras posibles cualquier atisbo de duda que pudiera aparecer en la mente de un adepto, porque eso supone evidentemente un riesgo de abandono, con lo cual siempre se le va a reinterpretar su vida, su historia, sus dudas, aplazando la respuesta de las dudas, difiriéndola en el tiempo o diciendo que pensar es tener excesivamente y que eso no te va a ayudar. Es bastante habitual que pasado un tiempo de permanencia dentro de una secta empiecen a darse indicadores variables de niveles de abuso, especialmente verbal, mediante humillaciones, vejaciones, prácticas de grupo donde deberás confesar todos tus pecados públicamente, o empleando la información que tú das en un lugar privado para luego sacarlo en grupo y ridiculizarte y humillarte. Es decir, siempre son prácticas orientadas a doblegar tu personalidad y hacer que finalmente acates ciegamente y obedezcas ciegamente al dictado del gurú y sigas como un cordero todas las indicaciones del pastor. Uno de los mitos bastante extendidos entre la gente de la calle es que las sectas fundamentalmente solo buscan dinero y sexo. Y lo cierto es que mayormente lo que buscan las sectas es poder y control sobre tu mente, porque de esta manera, si yo logro convencerte de que tengo unos dones o una capacidad especiales, en algún momento del transcurso de tu relación con el grupo, todos diremos, o yo plantearé que tenemos un gran proyecto, pero nos faltan recursos y si cada uno pudiera aportar sería una gran aportación a la misión del grupo, ¿no? Digámoslo así, que el dinero tiende a venir siempre en un segundo momento, una vez que la voluntad ha sido controlada de tal manera que el adepto parece que lo dona gustosamente en beneficio de un bien mayor, cuando lo que la experiencia nos muestra es que el dinero también se obtiene bajo explotación y control. Cuando la gente abandona estos grupos es bastante habitual también que domine un sentimiento de que nunca más podrán volver a levantar cabeza, y lo que la experiencia nos muestra es que pasado un tiempo y con ayuda profesional las personas pueden remontar esta situación, transformarla en otra cosa y darles la vuelta, y la experiencia también nos indica que pasado un tiempo, digamos, la sensación de bienestar, de tranquilidad, de haberse quitado un gran fardo y un gran peso de encima es la nota dominante, a la par, digamos, que incrementa la capacidad para evaluar críticamente todo el tiempo de permanencia en este grupo, ¿no? La crónica que van a oír a continuación, no es un caso aislado de abuso sexual a menores dentro de algunas sectas o comunidades religiosas, mucho menos es una historia sacada de la imaginación de una mujer, es la amarga experiencia de abuso sexual que vivió ella y su hermana cuando eran tan solo unas niñas entre los 12 y 13 años de edad. Todo esto sucedió dentro de la secta Tao, en el monasterio Sacro Aquarius vía Duitama y Charalá, Colombia. Ella es una de las decenas de víctimas que fueron abusadas y explotadas sexualmente por su líder Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelvin Zeus, en su escondite secreto.
Ella nos contará cómo se introdujo en la secta, dónde fue violada por su líder, y toda la pesadilla que le tocó enfrentar para escaparse después de varios intentos fallidos. Oigamos su desgarradora historia. Bueno, cuando tenía 5 años, mis papás me empezaron a llevar a las reuniones acá a la sede de y desde los 5 años fuimos taoístas junto con mi papá, mi mamá y mis otros 3 hermanos. Recuerdo que llevábamos una vida de taoístas acá, en la cual no teníamos como una infancia normal, porque desde que empezamos a ser taoístas ellos nos prohibieron que jugáramos con muñecas, que jugáramos con balones, no comíamos loncheras en el colegio como los otros niños, toda esa serie de cosas que indica el maestro, entre comillas, Kelim Zeus. Seguíamos la doctrina al pie de la letra, hacíamos ejercicios acá en la ciudad, como lo indica la doctrina, pero cuando yo iba en sexto grado, que tenía 11 años, a mi papá se le ocurre o se deja llevar por una señora que también era taoísta, que fue la que lo involucró a él en el taoísmo, diciendo alegando de que acá por ejemplo yo, que ya iba a empezar a ser adolescente y que me podía perder en el mundo, que era mejor estar al lado del enviado de Dios. Y fue así que mi papá vendió, cuando estábamos estables económicamente, vendió como 3 casas que tenía y nos fuimos para allá. Para allá es el Sacro Aquarius en ese entonces. Cabe recalcar que antes de esto íbamos al kilómetro 8 a visitar al maestro Kelim Zeus. Muy creyentes, íbamos toda la familia. Luego íbamos al Kanda. En varias ocasiones fuimos, nos estábamos un tiempo y nos devolvíamos a nuestras casas, y bueno, a nuestra casa que era pero como vuelvo y repito, en 1993 mi papá decide ya irse del todo, vender todo lo que teníamos acá e irnos al Sacro Aquarius. Él estaba ubicado, Kelim Zeus estaba ubicado en ese tiempo allá en el Sacro Aquarius. Había acabado de llegar, la finca era pura selva, no tenía carretera, no tenía nada. Me acuerdo que mi papá y mi mamá se estuvieron como 6 meses junto con nosotros, quedamos allá. Me acuerdo que pasamos muchas necesidades, nos ponían a hacer trabajos forzosos, estábamos abriendo lo que ellos dicen, abriendo el chakra, que era hacer carreteras, hacer los tanques donde se va a acumular el agua. Nos tocaba subir cemento, arena, gravilla, a kilómetros hacia arriba donde iba a estar el depósito de agua principal. Nos tocaba cargar madera para hacer que las templetas, o lo que ellos dicen templetas, que son como, ¿qué le digo? Como chozas, algo así, donde se ubica la gente a orar, sí, a hacer rituales. Se hicieron muchas construcciones, una construcción que se hizo muy grande, que era la que estaba en la parte de arriba, donde guardaba él todos los dineros, guardaba las mieles,
al interior del templo, que es la templeta azul. Esa construcción la hicimos entre todos los monjes. Esa sí era de concreto y esa era muy segura porque era de concreto y era muy alta. Y entonces ahí él sí tenía pues la seguridad de guardar todos los barriles que tenía con mucho dinero y todas las mieles que vendía exageradamente caras cuando la compraba a los campesinos en 100.000 y las vendía en 1.000.000 de pesos, que porque eran bendecidas por él. Era totalmente sin remuneración. Como unos 1.000 personas de Colombia y de varios países, sobre todo venezolanos, ecuatorianos y pues algunos de vez en cuando gringos, que venían mucha gente del extranjero, gringos, alemanes, venía gente de muchos países. Empezamos a ver que atacaban al templo, entonces los ataques eran, decía el maestro, que se estaba metiendo el ejército, entonces nos teníamos que preparar, entonces nos llevaban a hacer polígono para entrenarnos con armas reales. Estas armas, algunas, las más pequeñas, las tenían en esa templeta donde te dije anteriormente. Nos llevaban ponle como a 2 kilómetros adentro para que no se oyeran mucho los disparos, y bueno, ahí tuvimos entrenamiento con armas reales donde hacíamos polígono. Mientras que mis papás estuvieron ahí, todo era pues trabajo normal, como anteriormente conté, que cocina, que carretera, que guardia, pero ejercicio, todo lo que hacíamos allá. Ya cuando mis padres deciden irse y nos dejan encargados al maestro, él dice que debo estar cerca de él, porque voy a estar sola. Mi hermano es un año menor que yo y pues era varón. A él lo ponen a hacer muchísima guardia en ese entonces, y a mí a mí me deja cerca de él para cuidarme, entre comillas. Entonces pues todos los días de ahí en adelante estuve cerca de él. Ponle desde los 13 en adelante, estuve cerca de él. Primero como mandadera. Este señor, cabe recalcar que duró muchos años que no hablaba verbalmente. Todo lo hacía por medio de signos, como signos de los que usan los mudos, y tenía sus respectivas intérpretes. Mientras que yo estaba de mandadera, aprendí a interpretar esos signos o las manos de él, que él hablaba todo el tiempo. Cuando se dirigía al pueblo taoísta, se dirigía con signos, y 5 intérpretes que estábamos al lado de él éramos las que interpretábamos las palabras, las señas que él hacía para impartir la doctrina. A finales de mi edad de 13 años, un día como todos los días estaba cerca de él. Si no era filmando, era interpretando o grabando con la grabadora. Una noche
antes de irme a dormir, que dormíamos muy mal, dormíamos en unas carpas que nosotros mismos medio armábamos, allá llovía muchísimo, aguantábamos muchísimo frío, yo casi no tenía nada de ropa. Fue muy duro estar allá. Cuando ya casi iba a cumplir 14 años, una noche me llamó y me dijo que necesitaba decirme algo, pero que bajara. Me dio la indicación, me mostró un árbol que estaba como a 1 kilómetro, que era muy alto, que bajara hasta ese árbol derecho, que nos encontrábamos allá, que necesitaba decirme algo muy importante, mismo que el Zeus. Yo, por supuesto, desde los 5 años hasta esa edad, yo siempre creí que él era el enviado de Dios y yo confiaba totalmente en que él era el enviado de Dios. Eso a mí nadie me lo sacaba de la cabeza. Yo, cuando oraba, no le oraba a Jesús, ni a Jehová, ni a nadie más, sino a aquel Zeus. Entonces, él me dice eso y yo, pues, obvio, yo obedezco. Oigamos la técnica de manipulación más usada por alias Kellyum para cometer estos crímenes de abuso sexual a su futura víctima. Ella, con tan solo 13 años de edad, aún no había desarrollado un criterio más amplio para identificar que estaba frente a su depredador. Esta es la típica estrategia de estos enfermos depravados. La engaña con promesas y premios espirituales que la harán partícipe de un supuesto dharma. Pero antes se asegura de averiguar que sea virgen, la obliga a guardar absoluto silencio. Dicho esto, no pierde un segundo. Y lanza su bestial zarpazo a la inocente presa. Yo voy hasta allá y él me dice que me tiene. Nos encontramos efectivamente donde el árbol que te digo. Él me empieza a decir que tiene. Primero me pregunta que si soy virgen y obviamente yo le contesto que sí. Me dice que me tiene que yo tengo una misión muy importante en la tierra, que debo hacerla, que con eso se va a beneficiar mi ser, y aparte de eso, que me va a quitar muchos karmas, que asimismo a toda mi familia, que van a ser bendecidos, que ese es un trabajo que solamente yo puedo hacer, que eso le va a beneficiar a él para la parte de su clarividencia, de su vitalidad. Entonces, bueno, y me pregunta lo último, que si estoy dispuesta a hacerlo. Entonces yo le digo, sí, claro, maestro, dígame, ¿qué se trata? ¿Qué tengo que hacer? Entonces él me dice, la espero mañana a las 4 de la mañana en Puente Arriba. Puente Arriba era fuera del portón, subiendo como 1 kilómetro. De ahí va a entrar, baja como 500 metros y va a encontrar un sendero que la va a llevar hasta una piedra grande que hay ahí, y también había un árbol de referencia. Bueno, esas eran las indicaciones. La parte, como era para la parte de abajo, donde debía llegar, en esa parte era la zona de Rea. Ahí no habían casas. No, porque allá no habían casas, eran puras chozas y puras carpas ahí. Estuviste bien, pero para ese entonces no habían carpas, no había habitando nadie por ese lado. Ese día me dijo que
que yo no le podía decir eso a nadie, ni a mis papás, ni a nadie. O sea, en ese tiempo no estaban mis papás allá, pero que no se lo podía decir absolutamente a nadie, porque si yo lo llegaba a decir, él iba a decir que yo era la mentirosa, o sea, que yo era la que iba a quedar mal. Que no le podía decir eso absolutamente a nadie, que era totalmente secreto. Entonces él me citó al otro día, pero pues algo dentro de mí pues me decía que no estaba bien, porque eso así tan escondido, y no me dijo. Yo no accedí a ir ese día. Igualmente durante el día me tocaba estar con él, o sea, estar acompañándolo a él como intérprete o como lo que me correspondiera. Y durante el día había ocasiones en las que me miraba y me decía o me hacía señas de que tenía que cumplir o que tenía que ir. Me hacía signos en los que me decía que porque no había ido o que necesitaba que fuera o cosas así. Yo duré varios días en los que yo le decía que sí, que iba a ir y yo no iba. Hasta que con tanta insistencia, entonces accedí a ir. No sé si note la gente cuando él almuerza y se va a rea, que es lo que ellos llaman ir al baño, que él se demora como 1 hora o 2 horas por allá y él no aparece y dicen que está orando en el monte, que está hablando con los dioses, que yo no sé qué, está hablando es con estas niñas. Bueno, yo accedí a ir. Maestro, dígame qué tengo que hacer. Y me dijo, quítese la ropa. Y yo, porque vamos a practicar el Tao. Entonces, el Tao era la supuesta técnica que él le entregaba a los que él casaba como pareja, que les daba la bendición de esposos y les entregaba una técnica especial supuestamente en la que no se derramaba la energía sexual. Entonces pues obviamente yo me puse muy nerviosa y él me dijo que tranquila, que quitara la ropa, que ese trabajo yo era la única que lo podía realizar y que volvía y me recalcaba que eso le iba a traer beneficios a toda mi familia y a mí. Él siempre cargaba una mochila, un bolso de cuero acá adelante. ¿Qué cargaba en ese bolso? Cargaba mucho dinero en efectivo y cargaba su arma siempre. Él llega y coloca el bolso a un lado y saca el arma y me dice, quítese la ropa y ubíquese encima de la piedra. Sacar el arma frente a la víctima era una estrategia de intimidación efectiva para infundir miedo. Habían escasas probabilidades de que alguna de las niñas se rehusara a hacerlo, las pocas que se rebelaron fueron vituperadas y humilladas públicamente. Una pista razonable a tener en cuenta para poner en evidencia a Morales Sierra. Ahí es cuando inicia todo, pues empieza a penetrarme, siendo virgen. Me dice que la técnica del Tao que esa era la técnica del Tao, que tenía que moverme 33 veces para un lado, 33 veces para el otro. Siempre fue penetración vaginal, dice. Horrible, claro. Yo nunca quedé convencida de que eso estaba bien, aún siendo niña, pero nunca quedé convencida de eso, porque él a nosotros nos enseñaba algo muy diferente, por ejemplo, que no podía haber adulterio, o sea, todo eso me entraba en mi cabeza. Aparte de eso me daba muchísimo asco, porque él tiene un olor horrible en su nariz, en su boca, en su todo.
O sea, fue horrible. La verdad es que esa no fue la primera vez, lo aclaro. Fueron muchas veces. Inicié antes de los 14 y hasta que logré volarme, que fue a los 18. Según las doctrinas de alias Kelly, es aborrecible tajantemente las prácticas sexuales extramatrimoniales porque atenta contra la integridad y confianza de la pareja, ya que en una de las leyes de Moisés se prohíbe el adulterio. Recordemos que Morales estaba casado con su mujer Omaira Calderón alias Afrodita. Este delito es considerado uno de los pecados capitales más condenados en la Biblia judeo-cristiana, de la que son basadas sus contradictorias enseñanzas. Además, uno de los pilares de los que se basan su doctrina es la práctica de la castidad, no derramar el semen. Pero oigan con atención lo que narra en el momento del acceso carnal de la que fue víctima. Podemos decir con absoluta seguridad, sin temor a equivocarnos, que sus 6 o más hijos han sido fruto de la fornicación. Sí, otra cosa que no que convencida ese día, él siempre hablaba de no, o ese día o no, siempre. Él siempre hablaba de no derramar la energía genética, y eso desde muy niña siempre lo oía en las conferencias, en todo lugar siempre lo oía. Y él, ¿qué hacía? Él, cuando ya iba a eyacular, él se salía y se volteaba y empezaba a limpiarse. O sea, obviamente sí derramaba la energía, o sea, sí eyaculaba. Entonces todas esas cosas, aún siendo tan niña, sí me daban vueltas en la cabeza, y muchas vueltas y muchas vueltas. Eso hizo que mi primer intento de volarme fue a los 15 años, cuando fue una tragedia esa primera vez que me volé. Siempre lo hice sola, siempre intenté volarme sola. La primera vez tenía 15 años. Me fui, bajé casi a Puente Guillermo, pero por toda la parte de selva o monte, como lo quieran llamar, porque la finca era muy grande. Atravesé bastante selva y llegué a la carretera, llegando casi a Puente Abajo, a Puente Guillermo. En esas iba pasando un camión y a mí se me dio por pararlo y decirle que por favor me ayudaran, que me llevaran, que yo era monje de allá y que allá me tenían encerrada y que yo no quería estar más ahí, que me ayudaran. Recuerdo que el que iba manejando era un señor ya de edad, y iba un niño. En total iban 5 hombres, contando el abuelo y el niño. Pero ellos dijeron que sí, que me iban a ayudar. Me dijeron, llevaban muchos guacales vacíos, donde guardan la fruta y eso. Que me metiera debajo de los guacales, que me intentara esconder ahí, que ellos me llevaban. Así fue que alcanzamos a bajar hasta Virolín. Y en Virolín nos alcanzaron varias motos con monjes, 2 monjes en cada moto y un carro con bastantes monjes. Se le atravesaron, el señor cuando empezó a ver que lo estaban persiguiendo, él aceleró, pero pues efectivamente ya se dieron de cuenta que me llevaban ahí. Se le atravesaron al camión y les decían que me entregara, que si me llevaban que me entregara, que yo era menor de edad, que me tenían que entregar. Cuando ellos no accedieron a entregarme, entonces sacaron armas, los cogieron a todos, los metieron contra las zanjas y les empezaron a hacer disparos muy cerca, les reventaron los oídos, les daban pata. O sea, los ultrajaron terrible, y claro, obviamente yo me bajé. Y al bajarme le dijeron llamaron allá, ellos utilizaban radios de comunicación de esos que usaban, pues no sé, la guerrilla y todo eso en ese tiempo.
Ellos se comunican allá al Sacro Aquarius con el maestro y el maestro da las indicaciones de que me deben llevar hasta esta charalá junto con todos los que van en el camión y que ellos deben dejar un documento escrito donde digan que ellos llevaban una menor de edad sin consentimiento de los padres. Y claro, cuando pues, así amenazados y golpeados, ellos accedieron, fue y se hizo ese documento. Y al otro día me devolvieron, los monjes me devolvieron allá para el Sacro Aquarius, donde fui sometida a unos castigos terribles. Me ponían con unas porras grandísimas a partir piedra y piedra y piedra, y saqué esas piedras grandísimas que habían con unos cinceles grandísimos. Me tocaba parta y parta piedra, es que para sacar arena blanca. Yo me empiezo a dar de cuenta que mis amigas se pierden cuando a mí no me correspondía ir, o cuando él no me citaba. Yo veo que mis amigas con las que me mantengo, o con las compañeras que eran de la misma edad mía, también se pierden en los mismos horarios que me correspondía ir a mí. Y ya empiezo a preguntarles y a sacarles información, y ellas me dicen: ay, ¿usted también está? Sí, nosotras también estamos. Es que usted no se da cuenta que nosotras somos las vestales que siempre ha tenido el enviado de Dios. Que son las que a través del tiempo hemos venido, porque habían niñas que eran convencidas de lo que estaban haciendo. En ese tiempo estaba Arla, que es Esmeralda Porras, estaba Laura Keddy, que es otra de las hermanas Porras, estaba Catalina Porras, estaba Bucávila, que es la esposa de Aratón. Aratón es uno de los Támara, hermano de Yetrán. Aratón era el novio en ese entonces de Bucávila, pero al parecer él sabía todo, porque mira que Bucávila en ese tiempo estaba embarazada, y ella decía que estaba embarazada del maestro, y que el maestro le había dicho que estaba embarazada de él y de Aratón al mismo tiempo, y ella era feliz. Ella decía que su embarazo, que su hija iba a ser del maestro y de Aratón. Y efectivamente, cuando fue a nacer esa niña, el maestro estuvo muy pendiente de ella al nacimiento. Estaba Ceje, Yetrán, que era, después descubro que Yetrán era una de las que convencía a mis amigas o a las niñas de la misma edad para llevárselas al maestro, al viejo ese, Luis Gustavo Morales. Desgraciadamente también me di cuenta que estaba mi hermana, que era menor que yo, que es 3 años menor que yo. Es tanta la desgracia que un día nos lleva juntas, a mi hermana y a mí, a hacer esta misma práctica que hacía conmigo. Yo no sabía que mi hermana iba a llegar, y yo fui a la cita que me correspondía pues ese día, y veo que llega mi hermana también. Eran muchas niñas las que estaban. Puede ser que en este momento me vayan los nombres o no me acuerde, pero
realmente eran muchos. Era o en la madrugada o en la hora del mediodía, después del almuerzo. Después de la primera vez que fue a los 15 años, de ahí seguí intentándolo y lo hice. Y mis intentos de volarme fueron 5 veces. A la quinta vez sí lo logré. Siempre, una de las que me acuerdo fue terrible, me volvieron 3 mujeres y un hombre, pero yo iba muy enojada y salí caminando y me alcanzaron antes de la guardia de Puente Abajo. Me acuerdo que peleé con ellos muchísimo para que no me volvieran, pero peleando físicamente. Me acuerdo que a una de las monjes la mordí terrible, le levanté con mis dientes, le levanté toda esa parte de acá de la muñeca. Esa vez fue horrible. Y pues terminaron devolviéndome y otra vez a castigarme. Este señor, cuando me castigaba, me ponía a hacer ejercicios exageradamente duros y aparte de eso me daba pata, como si fuera... no. La quinta vez y la última, que ya lo logré, sí pensé bien las cosas. Me puse un pantalón ancho, recuerdo que me puse un pantalón ancho, una camisa muy ancha, me recogí mucho el cabello, me conseguí un sombrero y unas botas bien altas. Y pues digamos que yo quería disfrazarme de hombre para poder, no sé, para poder de pronto evadir al que me viera. Así fue que como empecé a andar como desde las 4 de la mañana, en ese momento a mí me tenían guardias porque hace poco me había intentado volar también. Pero ellas estaban durmiendo, eran como las 3 o 4 de la mañana cuando ya me les volé a ellas. Eran 2. Una de esas era Cuspagar, Paula Porras. Me les logré volar solamente con lo que llevaba puesto. Con nadie, yo quería simplemente salir de ahí, como fuera. A nadie le dije nada. Y empecé a andar por la finca, por el medio de la finca, por todo el monte. Y llegué a Puente Guillermo, pero tirando puro monte, sin salirme a ninguna parte de la carretera. Puente Guillermo, yo estuve castigada por ese viejo como 2 meses en Puente Guillermo, así que me conocía también esa finca muy bien. La atravesé y me pasé por la parte de la quebrada, por la parte de abajo, y seguí caminando por todo el monte. Así que caminé hasta Virolín, como hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que ahí llegué a... No sé si alguna vez fuiste a hacer llamadas allá a un telecom que había. Ahí había una pareja, la señora era como 20 años más el esposo. Ella me ayudó. Me dijo, yo le conté que me estaba volando y que quería irme de ahí, que ya estaba desesperada, que me ayudara. Ella ese día me hizo comida y me acostó en un cuartico. Y al otro me dijo, mañana a las 3 de la mañana sale el camión en el que voy a hacer mercado. O sea, se arregla y nos vamos a las 3 de la mañana.
Y así fue. Ella dijo, falta un punto de guardia por pasar. Pero a esa hora pues de pronto no nos revisen. Y le dijo al conductor, si nos van a revisar, usted no pare. Y así fue. A las 3 de la mañana salimos y no revisaron el camión ese día. Faltaba un punto de guardia que estaba más abajo de Virolín. No nos revisaron y la señora me dejó en Charalá, me dio algo de dinero. Ahí me cambié, me compró una muda de ropa y me fui y me vine hacia. Esa señora fue la que me ayudó a salir de allá. Cuando llegué a pues yo llego a la casa de mi abuelita, de mi nonita. Ella es la que me recibe, pero a mi mamá la habían mandado a hacer misión en ese entonces. Mi mamá estaba acá. Y pues ella me dice que qué hago acá, que yo soy una profana, que yo soy una mundana, que yo buscando el mundo, que nos fuéramos otra vez para allá. Yo le digo que no, y que no, y que no me voy a ir, y que no me voy a ir. Ella se termina de hacer misión acá y se devuelve. Ponle como al mes o a los 2 meses la mandan otra vez a la manda a Kelly Unceos y diciéndome que mi mamá llegó diciéndome que tenía que devolverme porque habían puesto los señores del camión con los que me estaban ayudando a volar, que a los 15 años, que habían puesto una denuncia y que yo tenía que ayudar a poner una contrademanda para ellos porque ellos estaban pues con esa denuncia los iban de pronto a allanar y que le iba a causar graves consecuencias, valga la redundancia, por mi culpa. Entonces, bueno, mi mamá me convence, llego al Sacro Acuario junto con mi mamá y como con 2 monjes que habían mandado con ella. Y me tiene Ragnilay. Me tiene una cartota ya, o sea, la denuncia, la contrademanda ya redactada, y me dice que me la aprenda porque yo soy la que va a poner la contrademanda y que debo saber lo que está escrito en ese papel al pie de la letra para no cometer errores. Bajamos con el otro abogado hacia San Gil, con Cuevas, bajamos en la camioneta de él, junto con mi mamá, y a esa hora levantan como a un notario, no recuerdo bien, para que quede instaurada. Llegamos como a las 10 de la noche, llegamos muy tarde y a esa hora lo levantaron, pero como ellos tenían nexos con todo el mundo, a esa hora lo levantaron y él recibió la denuncia. Después me devuelven al Sacro Acuarios y me dicen que tengo que esperar ahí hasta que contesten, para que yo vaya a dar como mi contrademanda, pero ya verbalmente. Ese día a mí no me pidieron nada verbalmente, solamente se entregó y yo firmé y ya. Del Sacro Acuarios vuelvo y mi abuelo, ya, porque ya estaba con mi mamá y en la parte de abajo y en la parte de afuera del templo ya era como más fácil para mí volarme. Me vine otra vez. Vuelve, llega mi mamá y ahí es cuando ya tomo la decisión de decirle. Entonces pues los cojo a los dos y les digo: mamá, mi papá, mire, a mi hermana y a mí nos violaron allá, nos accedieron, nos hicieron esto y esto, yo no estoy de acuerdo. No solamente a nosotras, a muchas más niñas. Allá manejan armas,
estoy enterada de un grupo que va y hace robos, que va y mata gente, o sea, tienen un grupo de sicarios. Son muchas cosas por estar tan cerca que estuve tan cerca de ese viejo, les dije, que me di cuenta de muchas cosas y no estoy de acuerdo. Y mi papá pues se iba enloqueciendo y mi mamá de una vez también me creyó y fue y le dijo al maestro que tenía que llevar a mi hermana, no sé qué se inventaría ella, el todo fue que llegó con mis otros hermanos a de nuevo. Y desde eso pues empezar desde cero porque ellos acá en se quedaron sin ninguna propiedad. Todo ese tiempo yo lo perdí, no estudié, yo llegué ya a los 18 años. Empezar a buscar cómo podía estudiar y empezar desde cero. Y pues con mucho daño psicológico, con mucho trauma. Y pues en ese momento ya tengo 38 años y esto aún me duele. Yo quise hacer esta entrevista o video, como le quieran decir, para que todos los que han sido taoístas o están siendo taoístas se den cuenta, abran los ojos de que ese señor Kelium Zeus, él tiene, es un farsante, es puro fraude lo que enseña, todo es un montaje es una mafia, porque todos esos dineros que le roba a los taoístas con los productos que les vende tan caros, que porque tienen la bendición de él, todo es puro fraude. Abran los ojos, no se dejen engañar más de este supuesto enviado de Dios, que lo único que ha hecho es hacerle daño a muchísima gente y robarlos, estafarlos, mentirles. Yo les digo que ya ha pasado mucho tiempo y hemos estado hundidas por el miedo, por la vergüenza, que soltemos el miedo, porque si no dejamos el miedo nunca va a dejar este señor, aún está vivo, nunca va a dejar de abusar de niñas, nunca va a dejar de estafar. Les digo que suelten lo que tengan que soltar, que cuenten, que esto va a servir para que las nuevas generaciones que están entrando al Tao de niñas no sean abusadas. No debemos seguir apoyando, porque de alguna u otra forma seguimos apoyando para que él siga abusando de niñas por no denunciar, por no abrir la boca. A este señor se le sigue permitiendo que abuse de más niñas, pues por el silencio de nosotras mismas. No podemos seguir con este silencio. Nunca he recibido plata del Papa, ni del Vaticano, ni de nada. Cuando llegué a me tocó empezar desde cero a estudiar. Ni siquiera había terminado el bachillerato, ni siquiera lo había empezado. Como pude, estudié
Nadie a mí me financió lo que estoy diciendo porque esto es real. Esto lo viví. Esto no lo viví yo sola, lo han vivido muchas niñas que las conozco, que fui testigo de que lo vivieron. Les dejo claro que hago este video de forma muy libre y con la libertad de expresión a la cual tengo derecho, diciendo toda la verdad con el objetivo de que mucha gente se entere y abra los ojos con respecto a la manipulación y el fraude que tiene este señor, Luis Gustavo Morales Sierra y Joad Morales y todos los que actúan a favor de esta secta que se hace llamar doctrina, que se hace llamar movimiento Tao o como le quieran decir. También quiero que sepan que estoy denunciando esto públicamente y que si llega a pasar o amenazar a alguien de mi familia o a mí, hago responsable directamente a Luis Gustavo Morales Sierra y a Joad Morales o a alguno de los que actúan como secuaces de estos dos delincuentes. También quiero que nos ayude, si esto lo llega a oír alguna defensora de género, que llegue a oír esto. Fuimos muchas las niñas que en ese tiempo fuimos niñas que fuimos abusadas por este pederasta, y quiero que nos ayuden a hacer justicia, y también le pido a la justicia colombiana, llámese fiscalía, policía, cuerpo de investigación, que hagan justicia, que nos ayuden a hacer justicia, incluyendo a la Interpol. Tengo conocimiento de que este señor Luis Gustavo Morales Sierra en este momento se encuentra en Ecuador, que lo capturen, que lo hagan pagar por lo que a él le ha hecho a tanta gente, a tantas víctimas, a tantas niñas, que esto no quede en la impunidad, que las leyes de la tierra alcancen a hacerle pagar algo mínimo, aunque sea a esta porquería de sujeto. La cadena perpetua para violadores de niñas y niños. En sanción se aprobó la cadena perpetua para violadores de niñas y niños. Estas son las pruebas testimoniales que alias Kelium y Samael no quieren que sepan. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. La secta y su negocio se vienen abajo. Porque el sentido común de las personas con un coeficiente intelectual promedio, rechazan de forma tajante este tipo de delitos que no tienen perdón de Dios. Así que Leon diga que es Dios, y se invente perdones y apodos para tapar todos sus crímenes, lo único que confirma es que quiere tapar el sol con un dedo. Las violaciones a decenas de niñas inocentes que violentó son inaceptables, son intolerables. ¿O qué dicen los padres y madres de familia que tienen hijas menores de 14 años? ¿Están de acuerdo que este pederasta les viole a sus niñas en el monte en secreto? ¿Ah? ¿Lo permiten? Algunos miembros antiguos lo saben y lo callan. Incluso consideran que pertenece a la logia blanca. Así de perturbadas tienen sus aborregadas cabezas. En la actualidad este tipo de delitos están tipificados en el Código Penal con un castigo que va desde los 13 años, hasta cadena perpetua, según el grado del daño. Morales Sierra alias Kelium, no podrá callar a las decenas de víctimas menores que abusó y que hoy quieran hablar. Ellas están en el derecho legítimo de denunciar. El silencio solo es cómplice de criminales como esta piltrafa, que aún desde su exilio siguió violando a más víctimas que se llevó con él.
y su hijo mayor conocedor de todo esto le tapa para continuar lucrándose del estafador negocio. Muchachas, ya no deben tener miedo. Pueblo de la tierra que nos oyen, les digo. Pobre de aquellos que viendo no quieren ver, y que oyendo no quieren oír. Ya estamos en tiempos donde investigar y cuestionar es un derecho. El ser humano tiene el potencial de gerenciar su vida con justicia. Es momento de despertar a nuestro guía interior. Dejemos a un lado las falsas instituciones religiosas, que explotan y doblegan al ser, y lo hacen esclavo dependiendo de otros para tomar sus decisiones. Hay que abandonar urgentemente a todos esos falsos gurús o maestros como intermediarios para alcanzar nuestra realización. ¿O no es suficiente con las bochornosas disputas entre los pseudodioses, peleándose la herencia de la forma más baja? ¿Compitiendo quién se queda con el dominio total de la secta? Donde a toda costa van detrás de las jugosas ganancias de la estafa. Es tiempo de saber la verdad, amigos. La hora de despertar el Dios interior ha llegado. Es aquí y ahora. Tomen la rienda de sus vidas, y recuperen el tiempo perdido con sus familias. Amen a sus hijos. Apóyenlos, óiganlos, amen a sus padres y familia, respeten a sus vecinos y amigos. Vivan en equilibrio sin esclavizar ni ser esclavos de nadie. Busquen su libertad y ante todo defiendan sus derechos. Porque estamos en la tierra para experimentar y construir una mejor realidad sin hacer daño a nadie, buscando la verdad y la libertad en todo aspecto. Esa, la verdad, nos hará libres.